Unidos. Ahí está. Ay, pucha, me había olvidado. Gracias por la grabación, gracias por la grabación. Y bueno, como les mencionaba, al señor que no le gusta nada, para nada, la idea de que los japoneses se sigan extendiendo es a Estados Unidos. Franklin Roosevelt es el presidente de esta nación y le declara no la guerra, sino le da una pequeña advertencia a los japoneses. Señores de Japón, no sigan con esas ideas de querer conquistar todo, no sigan con esas ideas de querer extender su territorio. ¿Por qué? Si es que ustedes siguen haciendo eso, nosotros los estadounidenses, los americanos, les vamos a cerrar el caño. ¿Y a qué se refiere con cerrar el caño? ¿A qué se refiere con este bloqueo comercial? Japón, de por sí solito, o sea, Japón y nadie más que Japón, no puede sostener su economía. ¿Por qué? Porque no tiene los suficientes productos, no tiene la suficiente materia prima para hacerlo. Es más, para que me entiendas un poquito, este fenómeno persiste hasta la actualidad. A ver, entrando en contexto. Hoy en día, en Perú, ¿somos un país más exportador o importador? A ver, un poquito de economía para nosotros. Perú, 2022, ¿es un país más exportador o importador? Díganme ustedes, a ver, importador, o sea, traemos más productos del exterior. Bueno, sí, traemos más productos del exterior, pero productos ya realizados, digamos como autos. ¿Acaso nosotros en Perú fabricamos autos? No. Entonces traemos autos, traemos celulares, traemos computadoras, cosas que nosotros acá en Perú no podemos fabricar. Sin embargo, ¿quién produce todas esas cosas? ¿Quién produce los celulares, las cámaras, los autos? Por ejemplo, los japoneses, los estadounidenses, los chinos, perfecto. Ahora bien, los japoneses, para producir las computadoras, los celulares, los carros, ¿qué van a necesitar? ¿Qué necesitan ellos para poder crear todas estas cosas? A ver, ¿qué van a necesitar? Materia prima, muy bien. ¿Y ellos solitos pueden generar esa materia prima? ¿Ellos solitos generan el hierro, el cobre, el oro? No, lo tienen que importar. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿De dónde sacan esos productos para poder fabricarlo? De los países latinoamericanos, de nosotros, por ejemplo. Nosotros exportamos esos productos. Ajá, de Perucito, por ejemplo, como nos dice Luis Alberto. Ahora bien, nosotros para comercializar con ellos tenemos los tratados de libre, a ver, ayúdenme, los TLCs. ¿Qué son los TLCs? Tratado de libre comercio. Muy bien. Pero para ese entonces, entre la década del 30 y el 40 del siglo pasado, ¿existían los tratados de libre comercio? Por supuesto que no. Entonces, ¿quién es el único que le da sustento a Japón? ¿Quién es el único que le da materia prima y productos para que pueda sustentarse económicamente hablando? Estados Unidos. Muy bien, María Ángela. Ellos son los únicos que sustentan a Japón. Si es que Japón pierde el apoyo de Estados Unidos, ¿qué va a pasar con ellos? Simplemente los japoneses se van a ir a la bancarrota y van a desaparecer. Ahora, con esa amenaza, los japoneses quieren seguir extendiéndose, quieren seguir conquistando cada vez más territorio, como lo estamos viendo en este gráfico de acá. Quieren llegar cada vez más lejos, pero los estadounidenses no están felices con eso. Entonces Franklin Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, le da una advertencia a Japón. Japón, si tú sigues queriendo tener esa intención de querer conquistar todos estos territorios asiáticos, si tú sigues pretendiendo expandirte por todo lado, los Estados Unidos ya no te van a apoyar. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a obedecer, ¿qué va a hacer Japón? ¿Va a obedecer a Estados Unidos y va a dejar de expandirse o lo va a desobedecer? ¿Qué va a hacer? ¿Obedecerá o desobedecerá? ¿Hará caso o no hará caso? Díganme ustedes. No va a hacer caso, por supuesto que no. Va a desobedecer a Estados Unidos. ¿Y cómo se va a rebelar en contra de Estados Unidos? ¿Cómo le va a decir a Estados Unidos, yo no estoy de acuerdo, no vas a hacer conmigo lo que quieras? Los va a atacar. ¿Y cómo los va a atacar? Con lo que me está diciendo Gonzalo y con lo que hemos visto con ustedes en esta mañana, el ataque a Pearl Harbor. Vamos a ver, 7 de diciembre de 1941.
los japoneses van a atacar con todo lo que tienen a los estadounidenses, van a desobedecer las instrucciones de los americanos y su respuesta va a ser fatal. El 7 de diciembre de 1941, a las aproximadas 6:30 de la mañana, cuando los soldados de esta pequeña base naval llamada Pearl Harbor en las islas de Hawái recién estaban despertando, los japoneses comienzan a atacar de imprevisto. Es un ataque, bueno, en realidad que nadie se lo esperaba. ¿Y cuáles son los dos factores que tenemos que mencionar para este momento? Primero que nada, tienes que ponerte a pensar en una guerra. ¿Qué es lo máximo que puede perder una persona? ¿Con qué no puede lidiar? ¿Con qué pérdida no puede lidiar una persona? Con la muerte. Si uno pierde la vida, ya ahí acabó todo. O sea, supuestamente ella ya terminó. Entonces las personas van a hacer lo que sea posible o van a hacer lo que esté en sus manos para poder vivir. Esa es la idea en una guerra. Perfecto. Pero ¿qué haces a la hora de enfrentar a un soldado que no le tiene miedo a la muerte? ¿Qué haces a la hora de enfrentar a un soldado que prácticamente ha sido educado, ha sido adoctrinado y ha sido entrenado para morirse? Estamos haciendo referencia a los famosos kamikazes japoneses. Estos aviones que eran dirigidos por pilotos japoneses que prácticamente ya sabían que iban a morir. Ellos literalmente, ¿cuál era su misión? Lanzarse avión y todo en contra del enemigo. Kamikazes japoneses aparecen para este momento. Ahora, en la Primera Guerra Mundial, acuérdate cuando hablábamos de la Primera Guerra Mundial, los americanos, los estadounidenses ingresaron a la guerra, pero un poquito desganados, o sea, no con todas las ganas del mundo, no entraron. Nos han atacado. ¿Por qué tendríamos que meternos a la guerra? En esta Segunda Guerra Mundial, esto cambia. ¿Por qué? Los americanos han sido heridos donde más les duele. Ustedes sabrán mejor que yo y cuando conozcan a alguien que viene desde Estados Unidos van a comprenderme. Los americanos son bastante orgullosos con su país y si te metes con su país, uy, les estás hiriendo de donde más les duele. Esta vez en el ataque de Pearl Harbor, el orgullo de los americanos ha sido herido y su respuesta no va a tardar en escucharse. ¿Listo? Pero hay un pequeño gran detalle. El ataque a Pearl Harbor, por más impresionante que haya sido, como hemos visto en el video, tiene un pequeño factor de derrota, tiene un pequeño factor clave, que no necesariamente es algo óptimo para los japoneses. Por más que parezca algo impresionante, como acabamos de ver, por más que parezca una victoria rotunda para los japoneses, al parecer esto no fue así. ¿Pero por qué? A ver, explícame. Bueno, hablemos de cifras. Estados Unidos en el ataque a Pearl Harbor, solamente en ese ataque, en menos de una hora, tuvo 2.500 muertos y 1.200 heridos. 3.700 bajas en menos de una hora. Mientras que los japoneses solamente tuvieron 65. Mientras que los estadounidenses perdieron 4 acorazados, los japoneses solo perdieron 3 mini submarinos. Mientras que los japoneses solamente perdieron 29 aeronaves, incluidas los kamikazes, los estadounidenses perdieron 188. O sea, si hablamos de cifras, es una victoria clarísima para los japoneses. Sin embargo, al parecer fue un fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los verdaderos objetivos de los japoneses no estaban en Pearl Harbor a la hora del ataque. El Mitsubishi Zero era más rápido que todo lo que habían usado antes. Es increíblemente maniobrable y tiene una autonomía extrema. Pero aunque la tecnología era buena, lo que importaba en Pearl Harbor era el hombre. Tras ella, el piloto. Los pilotos japoneses ya habían estado en guerra por años, así que estaban bien entrenados. Y a eso le añades que habían planeado el ataque por un largo tiempo. Habían realizado juegos de guerra, simulándolo, revisando la acción una y otra vez. Así que muchos de ellos hablaban de cómo habrían podido hacerlo. A las 7:55 a.m., la primera oleada de bombarderos desciende del cielo. En la cubierta del USS Arizona está Don Stratton. Supimos de inmediato que eran aviones japoneses y que estaban bombardeando la isla Ford. Algo estaba radicalmente mal. Los aviones atacaban a baja altura y bombardeaban y fue una
Experiencia horrible. Fue desastroso. Un bombardero a gran altura arrojó una bomba de unos 900 kilos. Eso destruyó todo en su camino. Y la conmoción, el humo y el fuego eran horribles. Era como si hubieses perdido tu hogar. De 8 barcos de guerra anclados, el Arizona, el Oklahoma, el West Virginia y el California son hundidos. El resto queda gravemente dañado. En 68 minutos, Japón ha mutilado el corazón de la flota estadounidense del Pacífico. Hasta ahora parece Desde un la éxito para perspectiva los japonesa, japoneses. el ataque a Pearl Harbor tuvo un éxito mayor que las expectativas más optimistas. Si consideras las pérdidas que sufrieron los japoneses en este ataque, son básicamente nulas. Los japoneses pierden 64 hombres contra 3.649 bajas estadounidenses. Un radio de daño humano de 57-1. Cada japonés muerto, Pero el 57 margen de la americanos. victoria japonesa oculta 2 fallas graves en el ataque. Los japoneses no lograron atacar los campos petroleros ni los tanques de almacenamiento de petróleo en Pearl Harbor. Si hubiesen realizado un ataque más y destruido esos tanques de petróleo, no habríamos tenido el combustible para continuar. Más Atentos a importantes son los barcos que los japoneses no logran destruir. Los portaaviones estadounidenses estaban ausentes de Pearl Harbor cuando los japoneses atacaron, y con la rápida evolución de todo quedó muy claro que el portaaviones estaba destinado a ser el activo naval más importante para ambos bandos en la Guerra del Pacífico, y los portaaviones americanos no fueron tocados. Suministros de petróleo y dominio aéreo. 2 factores que decidirían el destino de la Segunda Guerra Mundial. Y Japón no logra dañarlos. En lugar de eso, despertó la ira del gigante durmiente estadounidense. Para este momento, ¿por qué muchos consideran que es un fracaso el ataque de Japón? ¿Por qué? Porque como ha mencionado el video, ¿qué le faltó atacar a Japón para que sea considerado un éxito rotundo el ataque a Pearl Harbor? ¿Qué le faltó atacar a los japoneses? ¿Qué se olvidaron de atacar? ¿O quizás no apuntaron bien? ¿O quizás se olvidaron? ¿O algo por el estilo? A ver, ¿qué les faltaba? Las reservas de petróleo. Si es que los japoneses hubieran atacado esas reservas de petróleo, ya. Ahí sí estaríamos hablando de que los americanos han sido derrotados antes del inicio de la guerra, pero para mala suerte de los japoneses, esto no sucedió así. Por eso los estadounidenses quizás tengan una buena cantidad de soldados muertos, una buena cantidad de barcos destruidos, sin embargo, todavía tienen combustible. Y ahora, ¿cuál va a ser el arma más poderosa de la Segunda Guerra Mundial? Los portaaviones. Y casualidades de la vida, mientras que los japoneses atacaron Pearl Harbor, estos portaaviones americanos no se encontraban en la base. Entonces, quizás los americanos fueron heridos en su orgullo, quizás tuvieron bajas importantes, pero estos 2 factores que también me está mencionando Mike en los comentarios son el factor clave para que esto no sea un fracaso rotundo para los americanos. Los japoneses les han declarado la guerra a los estadounidenses de la manera más sádica, con el ataque a esta isla militar. Los americanos no van a esperar ni un solo minuto para que esto se quede impune. Y nuestro amigo Roosevelt pronuncia el gran y conocido discurso de la infamia, donde Estados Unidos le declara la guerra a Japón. El día de ayer, diciembre 7 de 1941, un día que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron repentina y deliberadamente atacados por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Es obvio que el plan para el ataque comenzó hace muchas semanas. Durante ese tiempo, el gobierno japonés deliberadamente vio cómo engañar a los Estados Unidos con falsos testimonios y expresiones de esperanza
para que continuara la paz. El ataque de ayer en nuestra isla hawaiana ha causado un severo daño a las fuerzas militares norteamericanas. Lamento informarles que más de 3.000 vidas de norteamericanos se han perdido. No importa cuánto tiempo nos lleve superar esta premeditada invasión, el pueblo norteamericano, con su gran valentía, vendrá y se levantará con la victoria. Son demasiado orgullosos. Debido a este inmerecido y no provocado ataque por parte de Japón, le solicito al Congreso que declare el estado de guerra. Entonces, oficialmente Estados Unidos se va a meter a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto va a ser el costo de la guerra? O sea, meterse a una guerra de por sí no es barato, ¿ah? O sea, no vayas a pensar, ya listo, pongo mi chanchita de 2 soles, ya me voy a la guerra, somos felices, todos vamos a comer perdices. No, no va a funcionar así. ¿Cuánto va a gastar Estados Unidos para meterse a la Segunda Guerra Mundial? Pues nada más y nada menos que 300 billones de dólares. Ojo, que para ese momento es 300 billones de dólares, pero ustedes saben mejor que yo que existe algo llamado inflación. A ver, ¿qué es inflación? Hiperinflación, hipoinflación. ¿Qué es inflación? ¿Qué implica la inflación para todos nosotros en la economía nacional y en la economía mundial? Hay un poquito de economía estamos haciendo. ¿Qué implica la inflación? Díganme ustedes. La devaluación de la moneda. Muy bien, Jennifer. O sea, en cualquier momento, hoy en día, ¿vale lo mismo un sol en el 2022 de lo que valía un sol en el 2002? A ver, no, va a cambiar, efectivamente. Entonces, 300 billones de dólares en 1941. ¿A cuánto equivaldría esa cantidad de dinero hoy en día? Pues a nada más y a nada menos que 4.4 trillones de dólares que tendría que gastar hoy en día Estados Unidos para poder meterse a la Segunda Guerra Mundial. Barato, ¿ah? Súper barato, algo que tenemos todos nosotros en nuestra casa, un sencillito, obvio, ¿no? O sea, rompes el chanchito, hay 4.4 trillones de dólares, nada más. Ahora bien, los americanos van a utilizar, ¿qué cosa? Van a utilizar el poder de la publicidad. Por ejemplo, y bueno, no sé si alguno de ustedes va a alguna carrera relacionada con la publicidad o el marketing, pero sabrán eventualmente ustedes que esto tiene un gran poder y una gran influencia sobre las personas. Por ejemplo, lo habrán visto en la película del Capitán América, este señor con sombrerito que te está señalando. Este señor con sombrerito, el tío Sam, ahí está Gonzalo, efectivamente, incita a los jóvenes, a los más jóvenes, a los varones más jóvenes, a que vayan a la guerra, que se enlisten. Ahí Steve Rogers intenta enlistarse, pero ya sabemos la historia de este señor. ¿Y qué pasa con las mujeres? Mientras que los hombres van a la guerra, las mujeres pueden hacerlo. Las mujeres pueden sostener las fábricas, pueden sostener las ciudades sin la ayuda de los hombres. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos y con el poder de su publicidad. Pidiendo voluntarios, pidiendo soldados, pidiendo gente que participe. Pero muchachos, ¿qué va a pasar para este momento? Nuestros amigos japoneses siguen extendiéndose cada vez más. Pero acuérdate, ¿Japón está solo? ¿Japón está solo? No, Japón pertenece a alguien más. ¿Quién está ayudando a Japón? ¿Quién está del lado de Japón? A ver, ayúdame. Acuérdate, las potencias de eje. Una es Alemania, muy bien. ¿Cuál es el otro país que está ayudando a Japón, las potencias de eje? Italia. Bueno, ayudando supuestamente, ¿no? Entre comillas. Pero ahí está, muy bien. Italia. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Japón le ha declarado la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos no pierde el tiempo y con el famoso discurso de la infamia le declara la guerra a Japón. Pero sus amigos de Japón, los alemanes y los italianos hacen lo propio y le declaran la guerra a Estados Unidos. ¿Será una decisión sabia de que Alemania e Italia le declaren la guerra a Estados Unidos? ¿Qué creen ustedes? No. Bueno, pero para ese momento quizás parezca lo más lógico, ¿no? Pero los alemanes se van a arrepentir muy pronto de esta decisión. ¿Listo? Entonces, mientras que los europeos, mientras que los alemanes están generando el terror por el Océano Atlántico, nuestros amigos japoneses están generando el terror en el Océano Pacífico.
Ojo, cuando nosotros decimos guerra del Pacífico, ¿a qué guerra estoy haciendo referencia? Díganme ustedes, guerra del Pacífico, guerra del Pacífico. ¿A qué les suena a ustedes? ¿A qué les suena? ¿Qué conflicto armado? Chile versus Perú. Ajá, exacto, Luis Alberto Gonzalo, la guerra que mantiene nuestro país con Chile. Sin embargo, un pequeño gran detalle. A la guerra que sostiene Japón contra Estados Unidos también se le conoce como la guerra del Pacífico. Ojo, ¿ah? Ajá, exacto. Entonces, como dice Mike, tengamos cuidado. Puede ser tanto Chile contra Perú como Japón contra Estados Unidos. Cuidado con eso. Entonces, ya saben que la guerra del Pacífico tiene dos significados. Ahora bien, estos submarinos alemanes que en la Primera Guerra Mundial generaban el terror por todos lados, han regresado en esta Segunda Guerra Mundial y se han perfeccionado. Los famosos U-Boot comienzan a conquistar el Atlántico. ¿Listo? Ahora bien, hay un pequeño gran detalle. A ver, esta imagen de acá, justamente hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿les hace acordar algo? O no, quizás nada. Díganme ustedes, esta imagen de acá. ¿Algo en particular de la Segunda Guerra Mundial nos hace acordar o quizás nada? A ver, te voy a dar otra imagen, ¿ya? Me vas a decir. ¿Les hace acordar a algo o quizás no? Ah, el Holocausto, me están diciendo, en los campos de concentración, me está diciendo Nicole, Milagros, Mike y Luis Alberto. ¿Ya? Esto parece ser un campo de concentración que es parte del Holocausto. Ajá, pero hay un pequeño gran detalle. A ver, mira bien la diapositiva. ¿Cuál es ese pequeño gran detalle? Oye, exacto, Susan, muy bien. Mira la bandera. Oye, ¿qué va? Pero los campos de concentración, los famosos campos de concentración, ¿quiénes lo iniciaron? A ver, ayúdame. ¿Quiénes lo iniciaron? Alemania, los alemanes, y ahí encerraban principalmente a los judíos, los nazis, efectivamente. Entonces, ¿qué hace una bandera de Estados Unidos ahí? Bueno, pues muchachos, dejaron todo y se fueron. No, vamos a ver, Mike. Así como los alemanes tenían sus famosos campos de concentración, los estadounidenses también tienen sus campos de concentración, pero no encierran a judíos, sino encierran a japoneses. Y no se les conoce como campos de concentración, sino se les conoce como campos de internamiento, que es básicamente lo mismo. Encierran a los prisioneros de guerra, encierran a los que consideran sus enemigos. En este caso, ¿quiénes son los enemigos? Los japoneses. ¿Y los llegaban a matar, Mike? Sí, los llegaban a matar. Quizás no con el extremismo de los campos de concentración alemanes, pero sí, los encerraban y algunos de ellos los terminaban matando. ¿Qué va a pasar para este entonces, muchachos? Los japoneses también son víctimas de estos campos de internamiento. Quizás el campo de concentración más famoso sea justamente los del Holocausto, los que me dicen Milagros y Nicole, los de los nazis. Sin embargo, todas estas naciones participantes de la Segunda Guerra Mundial tenían sus propias versiones de los campos de concentración. Los soviéticos tenían sus campos de concentración, los japoneses también, los estadounidenses también, los fascistas también, todo el mundo tenía su campo de concentración donde encerraban a sus enemigos. Obviamente los más famosos son los alemanes de los nazis, por el extremismo con el cual actuaban, pero también los estadounidenses, por ejemplo, encerraban a los japoneses. Un pequeño gran detalle. No sé si ustedes alguna vez habrán visto esta película. Es muy bonita. Te recomiendo que la veas. Yo soy Han, yo me llamo Han, o algo así. Es de Bollywood. Es de ese cine de la India. Ahorita no me llama. Es un chico que es autista. ¿Es autista o tiene Asperger? Pero autista, digámosle que es autista y se casa con una chica. No te voy a contar el resto de la historia. Ajá, yo soy Han y no soy terrorista. Ajá, algo así, Mike. Ajá, muy bien, María Ángela, muy bien, Nicole. A ver, a los que han visto la película, por favor, no spoileen a sus compañeros. A los que no la han visto, recomiendo que la vean. Es muy bonita. Búsquenla, googleenla entonces. O La vida es bella también en el contexto de campos de concentración. Pero ¿por qué les estoy poniendo de ejemplo de yo soy Han, Carlos? A ver, mi nombre es Han, perdón. Gracias, Leslie, por aclararme. ¿Por qué te estoy haciendo esta aclaración? Piensen, muchachos, que el poder y la ignorancia cuando se juntan es una arma muy peligrosa.
Por ejemplo, acuérdese de la película Yo me llamo Han. ¿Por qué él dice yo me llamo Han y no soy terrorista? En el contexto de la película, cuando todo le estaba yendo bien a Han y a su familia, ¿qué pasó? Inclusive abrieron su peluquería y todo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Estados Unidos? Yo te doy una pista. 11 de... Ay, no, ya lo dijiste. Muy bien, Luis Alberto. El 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas. Ajá. ¿Y qué grupo terrorista dirigió al parecer este ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en Estados Unidos? ¿Qué grupo terrorista? ¿Alguien sabrá por casualidad? El grupo ISIS, ajá, Al-Qaeda, Al-Qaeda con Q se escribe, pero está bien, Al-Qaeda, un grupo terrorista. Muy bien, no mano negra, no te traumes con la Primera Guerra Mundial, Mike. No, Al-Qaeda, listo. Muy bien. Ahora, ¿por qué nos estamos mencionando eso? Ahorita te explico por qué. Cuando se da el contexto del 11 de septiembre, la gente, los americanos, recuerda que son muy orgullosos, les han dado en el orgullo y obviamente buscan venganza por lo que ha sucedido en el atentado de las Torres Gemelas. Y ellos relacionan directamente a qué cosa? Relacionan a todas las personas que vienen de Medio Oriente como si fueran los culpables. Entonces, como nos muestra en la película de Yo me llamo Han o como nos muestran algunas noticias de la época, muchas personas que venían de Medio Oriente, así sean americanas, comienzan a ser atacadas indiscriminadamente. O si no, en el contexto COVID-19. Acuérdate del contexto COVID-19. ¿Desde dónde vino el virus al parecer? Desde Wuhan, China. Las personas asiáticas en Estados Unidos comenzaron a ser atacadas, o sea, sin razón alguna, como si esas personas fueran las culpables del virus. Habrás visto quizás alguna noticia, por ejemplo, a las ancianitas las golpeaban en la calle, les escupían, los insultaban, o sea, esa gente no tenía la culpa de nada, pero les hacían eso. ¿Por qué? Porque estaban asustados, porque tenían miedo, y ese miedo y ignorancia se combinaron y eso resultó en algo muy peligroso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Segunda Guerra Mundial? Los americanos han sido heridos en su orgullo después del ataque a Pearl Harbor. ¿Quiénes los atacaron? Los japoneses. Pero mucho antes de ese ataque del 7 de diciembre de 1941, había muchos japoneses que ya se habían nacionalizado americanos. Había muchos muchos americanos que eran hijos de inmigrantes. Ya son americanos. Sin embargo, la gente asustada, la gente con miedo, la gente en busca de venganza, comienza a atacar a estos ciudadanos japoneses sin excusa aparente. Y oficialmente el gobierno de Estados Unidos no ayuda, que digamos, porque dicta la Orden 9066, donde se explica que todo ciudadano japonés que está habitando en Estados Unidos o todo ciudadano descendiente de japoneses tiene que ir a los campos de internamiento. Y acá pues la gente obviamente no va a querer ir. Inclusive vemos en la imagen que dice yo soy americano, la tienda de un señor japonés que dice yo soy americano y aún así los obligan a ir a los campos de internamiento. Acá van todos, van adultos, van niños, van ancianitos, van embarazadas, van de todos un poquito. Por ejemplo, acá tenemos a un montón de niños que prácticamente iban al colegio, entre comillas, en los campos de internamiento. De todos los campos de internamiento que te estoy mostrando en estos momentos en pantalla, el más conocido de todos o el principal, el más grande, es el del Manzanar, en Nuevo México, Estados Unidos. ¿Listo? En total, fueron 120,000 ciudadanos japoneses o descendientes de japoneses que fueron encerrados en esos famosos campos de internamiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque quizás los campos de concentración son bien conocidos y son recontra condenados, pero ¿por qué los campos de internamiento estadounidenses donde encerraban a los japoneses, por qué estos campos de internamiento no son tan conocidos? A ver, ¿por qué la gente no conoce tanto estos campos de internamiento como se conocen los campos de concentración nazi? A ver, ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, díganme ustedes en lo que vamos viendo esto. ¿Por qué no eran tan crueles? Ya, quizás no eran tan crueles, Nicole, no hubo tanta crueldad, o sea, los encerraban y mataban a una que otra persona que trataba de rebelarse, eso es cierto. Y también, ¿por qué no dejaron rastro, como me dice Luis Alberto? A ver, muchachos, ¿alguna vez habrán escuchado esta frase? ¿Quién cuenta la guerra?
¿Los vencedores o los ganadores? ¿Quién cuenta la guerra? ¿Quién te dice cómo sucedió la guerra? Los vencedores, los ganadores. Y en la Segunda Guerra Mundial, ¿quién ganó? ¿Alemania nazi o ganó Estados Unidos? A ver, pregunta. ¿Quién ganó? ¿Los alemanes o los americanos? Ganaron los americanos. Y los americanos van a contar pues su versión de la historia. Te van a decir, oye, nosotros somos los héroes. A ver, por ejemplo, si ustedes han visto videos en YouTube, han visto películas, han visto series, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes siempre son los buenos? Los buenos, los héroes, los que han ido a rescatar, los que hoy han salvado a la gente porque estaban necesitando ayuda. Estados Unidos, muy bien. Ofelia, ahí estás, apareciste entre los muertos, muy bien. Ajá, Estados Unidos. Por ejemplo, Capitán América, cuando hemos visto Capitán América, uy, los americanos han venido a salvar, que los nazis eran lo peor del mundo y no que sé tanta cosa. Inclusive los mismos documentales también, los documentales que deberían ser imparciales. ¿Quién es el bueno? Estados Unidos, uy, que los nazis son lo peor, son salvajes. O La vida es bella que me estaba diciendo Carlos y que me está diciendo Jennifer. ¿Quiénes van a rescatar al campo de concentración? ¿Quiénes son los héroes ahí? O en los videojuegos, como me está diciendo Mike, en Call of Duty o en Battlefield, ¿quiénes son los buenos, los rescatistas? Stranger Things, bueno, apareció en la serie, Ofelia, no me había percatado, no vi la serie entonces, pero si aparece, sí, no, le doy crédito a Ofelia, le creo a Ofelia. Entonces te das cuenta, ajá, Yamilet, te has dado cuenta, se han dado cuenta todos ustedes, ¿quién es siempre el bueno en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién es el héroe, el rescatista, el todo eso? Estados Unidos, porque ellos cuentan su versión de la historia, pero ellos también han cometido un sinfín de crímenes y muchos de estos crímenes se han quedado sin castigo, dicho sea de paso. Los nazis, todos los nazis eran malvados, eran crueles, así bestias que querían sangre y que querían torturar a las personas, así como nos muestran en las películas. No, no. Había muchas personas que estaban en contra del régimen nazi, había muchas personas de la misma Alemania que estaban en contra de Hitler, pero ¿podían decirlo en voz alta? ¿Podían rebelarse en contra de Hitler? ¿Podían darse ese lujo? No. ¿Qué pasaba si es que alguien se atrevía a hacer eso? ¿Qué pasaba si alguien se atrevía a desobedecer a Hitler? ¿Qué pasaba si alguien se rebelaba en contra de los nazis siendo alemán? Lo mataban. Chau cabecita, de inmediato, o sea, sin piedad. Lo llevaban a un campo de concentración o lo mataban. Entonces, cuando nosotros aprendamos sobre la historia, en particular sobre Yevas, muchachos, hay que aprender las dos versiones de la historia, no solamente la versión que nos cuenta el ganador. ¿Listo? Tengamos cuidado con eso. Ok. Si queremos hacer una comparación, Luis Alberto, en nuestra realidad latinoamericana, ¿quiénes son los malos en la guerra del Pacífico para nosotros, para los peruanos? ¿Quiénes son los malos en nuestra historia? Los chilenos. Pero a ver, si te pones a averiguar sobre la historia de Chile, ¿quiénes son los malos para los chilenos? Los argentinos. Pero si te pones a averiguar sobre la historia de Ecuador, ¿quién es el malo para Ecuador? ¿Quién es el malvado, el cruel, el que le ha quitado territorio, el que ha abusado del pobre Ecuador? Perú. Sí, Perú, nosotros, así como para nosotros Chile es el malo, para los ecuatorianos, nosotros los peruanos somos los malos, nosotros les hemos quitado territorio, nosotros hemos atentado en contra de su soberanía. ¿Te das cuenta? Entonces existen distintas versiones y eso va con lo que te dije la primera vez que nos conocimos. No puede existir una sola versión de la historia. Existen varias versiones. ¿Listo? Y bueno, para Venezuela también nosotros podemos llegar a ser los malos. Pero a ver, entonces, me entendieron la referencia. Siempre hay que ver los dos lados de la historia. Listo, entonces, volviendo a Estados Unidos, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, se da la incursión Doolittle. ¿Qué quiere decir esto? No tiene nada que ver con el doctor Doolittle que hablaba con los animales, esa película, me acuerdo bien. ¿Qué pasaba? Los estadounidenses, después del ataque japonés a Pearl Harbor, los estadounidenses van a comenzar la ofensiva. Oficialmente inicia esta incursión y los americanos comienzan a bombardear
distintas ciudades japonesas, distintas ciudades que están colindando con el Océano Pacífico, parte del Imperio japonés, por supuesto es así. Una de las primeras ciudades que es bombardeada por los americanos en la Segunda Guerra Mundial es Tokio, el 18 de abril de 1942. Ojo, todavía para este momento no se da lo de Hiroshima y Nagasaki. Eso va a ser mucho después. Ahorita recién se están dando los primeros bombardeos. ¿Listo? Entonces, el escenario es así, muchachos. El escenario es el siguiente. ¿Qué va a pasar para este momento? A ver, este es el mapita del Océano Pacífico. Lo que tú vas a ver de rojito son los japoneses o las bases japonesas. Lo que tú vas a ver de azulito son los americanos o las bases americanas. En el caso de la X, ahí hemos puesto a Pearl Harbor. Ahí está esa pequeña base naval que fue atacada por los japoneses. Después de esto, ¿qué va a pasar? A ver, los japoneses comienzan a atacar distintas bases de los americanos de forma indiscriminada, o sea, no hay ningún orden. Pero piensen, en el arte de la guerra, ¿qué es lo más importante? ¿El número o la estrategia? ¿Qué será lo más importante en el arte de la guerra? Pongámonos a pensar. 1000 veces la estrategia. O sea, tú puedes tener miles de soldados, pero si no sabes cómo dirigirles, si no tienes una buena estrategia, por gusto es. Y de la mano de la estrategia, ¿qué va a pasar? En el contexto Segunda Guerra Mundial se crean el servicio de espionaje de Estados Unidos, el famoso, quizás habrán escuchado en algunas películas, en alguna miniserie, en alguna caricatura, el famoso FBI. Ahí en ese contexto se crea el FBI. ¿Listo? Un servicio de inteligencia del gobierno americano, servicio de espías. Los americanos tienen espías que están tratando de encontrar todo tipo de información de parte de los japoneses. Y viceversa, los japoneses tampoco son ningunos tontos y ellos también crean su servicio de inteligencia y crean su sistema de espionaje. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando esto del sistema de espionaje? ¿Por qué? Porque en la guerra, obviamente, tú no te vas a estar comunicando con tu amigo así de manera indiscriminada porque eres consciente que en cualquier momento alguien te está espiando. Entonces, los japoneses son conscientes de que los americanos los están espiando, de que están esperando que digan algo, hagan algo para poder atacarlos. Por eso mismo, los japoneses comienzan a hablar en código. ¿Qué quiere decir? A ver, por ejemplo, ¿alguna vez habrás escuchado del código Morse? ¿Alguna vez habrás escuchado sobre el lenguaje de señas? O sea, un lenguaje o códigos que no necesariamente todo el mundo va a entender. O digamos, a veces pasa esto en algunas familias cuando tienes hermanos, tú y tu hermano tienen un idioma, como que entienden solamente algunas palabras. Una palabra para ustedes dos tiene un significado, pero para otra persona que los está viendo en la calle no tiene ningún significado. ¿Listo? O los códigos nucleares que me dice Carlos. Entonces, los japoneses tienen sus códigos secretos. ¿Cómo se llaman los códigos secretos? JN25, Japanese Navy 25. ¿Listo? Estos numeritos de acá. A ver, si tú te encuentras un papelito en la calle, vas caminando, te encuentras este papelito, ¿significará algo? A ver, para ti, para mí. ¿Significará algo este papelito, estos números? Quizás sea algo importante, quizás no sea algo importante, pero a primera instancia, si tú lo ves, no significa nada. O sea, no, ¿qué yo hago con un 215? ¿Qué es un 84? ¿Qué es un 89? A lo mejor hacemos como Luis Alberto y lo terminamos botando a la basura, a lo mejor no me sirve. O sea, yo no entiendo para qué me sirve. O sea, lo hago de avión de papel y ya está. O tal vez sea algo. Pero, los estadounidenses han descubierto estos códigos navales. Y como dice John, mentalidad de tiburón, quizás no sea una cuenta bancaria, pero quizás sea algo importante, quizás no debo hacer lo que va a hacer Mike, quizás no debo hacer mi papelito, quizás no debo votarlo como Luis Alberto, no, o quizás sean mis números ganadores de la tinca, como me dice Carlos. Entonces voy a estar guardando estos códigos y voy a estar revisándolos. Acuérdate, los estadounidenses han descubierto estos códigos navales japoneses. No saben qué significa, pero saben que es de los japoneses y saben que a lo mejor significa algo importante. El significado como tal lo desconocen todavía. Entonces,
En este mismo contexto, muchachos, en este mismo contexto, los japoneses comienzan a atacar distintas ciudades, distintas pequeñas bases navales. Base por el sur, base por el norte, por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo. Los japoneses comienzan a atacar por todos lados. Y ahora, nuestros amigos americanos están preocupados. Oye, ¿cómo nos están atacando los japoneses? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a predecir a dónde nos van a atacar? Entonces, descifrando estos códigos navales japoneses que hemos visto anteriormente, comienza el servicio de inteligencia americano a indagaba, averiguar, buscar coincidencias, hasta que encuentran que se comienza a mencionar una y otra vez esta frasecita que vemos acá, esta palabrita, perdón. ¿Qué palabrita? AF, lo que vemos ahí a la derecha. ¿Qué es AF? No sabemos qué es AF, pero sabemos que los japoneses están diciendo cada vez más AF, 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 AF. ¿Pero qué significa AF? No lo sabemos. Que alguien me diga, por favor. Bajo este contexto, cada vez se hace más común escuchar AF, 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 AF. Muy bien, pero hay un pequeño gran detalle. ¿Cuál es el pequeño gran detalle? Que se dice que los japoneses van a atacar a AF. AF vamos a atacarlo a tal día, tal hora, vamos a mandar tanto ejército, vamos a mandar tantos soldados, vamos a mandar tantos aviones. O sea, los americanos están 100% convencidos de que los japoneses van a atacar a AF. Ya saben el día, ya saben la hora, ya saben la cantidad de soldados, ya saben absolutamente todo. Lo único que les falta descubrir es dónde es AF. Quizás AF sea Nueva York, quizás AF sea Washington, no lo sé. Entonces, el servicio de inteligencia comienza a especular. Y así como Mike, alguien dice, oye, ya sé qué significa AF. ¿Qué significa AF? No me dejes con la atención, dime. AF significa Midway. Midway es una base también en las islas de Hawái, mucho más grande que Pearl Harbor, mucho más importante que Pearl Harbor. Entonces, los americanos están preocupados porque, ¿qué tal si en verdad es Midway? Dios mío, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos van a atacar ahí? Pero tenemos que comprobar. No podemos darnos el lujo de decir, oye, van a atacar Midway y a lo mejor van a atacar otro lugar. No. ¿Cómo comprobamos que AF significa Midway? Bueno, pues se les ocurre a los americanos lanzar un mensaje. Desde la base de Midway comienzan a mandar a todas las bases navales, a la capital, a la Casa Blanca, todos los aliados de Estados Unidos les comienzan a mandar el siguiente mensaje. Midway tiene poca agua, Midway tiene poca agua, y todo el mundo comienza a recibir, pues ya Midway tiene poca agua, ya Midway tiene poca agua, ya lo sé. Perfecto. Y los espías japoneses comienzan a interceptar estas comunicaciones, comienzan a escuchar que Midway tiene poca agua. Los espías japoneses ya saben eso. Los espías americanos, valga la redundancia, espían a los japoneses y se dan cuenta que entre sus códigos navales, los japoneses estaban diciendo que AF tiene poca agua. Bingo, los descubrieron. Efectivamente, AF significaba Midway. Ya sabemos el día, ya sabemos la hora, ya sabemos con cuántos soldados, sabemos absolutamente todo. Tenemos certeza de que van a atacar Midway. Los japoneses oficialmente han sido descubiertos. Los japoneses, suponiendo de que los americanos no saben de su plan, comienzan a dirigir ataques por todas las islas del Pacífico, pero la mayor cantidad de sus fuerzas las comienzan a dirigir hacia Midway. Lo que ellos no saben es que los americanos ya saben de su plan y comienzan a dirigir todas sus fuerzas navales y aéreas también a la base de Midway. Oficialmente comienza la Operación Mi. Oficialmente se va a dar el combate o la batalla de Midway. Y eso lo vemos la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, eso, muchachos, lo vemos ya la siguiente clase, ya con mayor detalle. Ahí vamos a ver cómo atacan John en japonés lo vemos, en japonés, en chino, en cristiano, en todo lo vemos. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya la siguiente clase, acordémonos que Midway va a ser atacado. Vamos a ver quién gana.
Si han visto la película como Mike, ya saben quién gana. Y si no, Mike, no nos spoiles. Nos vemos entonces, muchachos, la siguiente clase. Cuídense, un apapacho a todos. Nos vemos hasta el siguiente miércoles. Chao, chao. Hasta la próxima. Disculpen por la cámara que ustedes han visto. Lo he intentado prender, no se podía, no sé por qué. Pero bueno. Chao, chicos. Hasta la próxima. Cuídense, apapachos a todos. Tema terminado, tema que se suben las diapos, Gonzalo. O sea, espérate, terminamos Segunda Guerra Mundial y ahí recién se suben las diapos de Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Pero el resto sí se está subiendo, Gonzalo. Chao, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Nos vemos. Bonito miércoles. Apapachos a todos. Ofelia, bueno verte después de décadas. Chao, chicos. Nos vemos. Sí, ya mire, también eso se está subiendo. Nos vemos. Chao, chao.